Continuamos con Gloria Pizzuto, presidente de la Fundación Pizzuto, una entidad que está dedicada desde el 2007 al estudio de los síndromes sensitivos centrales, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidades químicas múltiples. ¿Qué tal, Gloria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Y vamos a hablar de lo que habíamos anunciado, el tema de la herencia y los hijos del trauma, o sea, cómo los traumas del pasado, no solamente los nuestros, sino también las generaciones anteriores, pueden repercutir y generar una fibromialgia en el presente, ¿no? Exacto. Nosotros en el año 2007, cuando empezamos la investigación, quisimos darle un giro a lo que conocíamos de la medicina tradicional, ver cómo influenciaban las emociones en la producción de enfermedades. Y en lo que presentamos en París en 2009, que es el póster que tengo yo acá a mi lado, nos encontramos que sobre 300 pacientes que fueron evaluadas, el 92% eran por violencia familiar, física o psicológica, y 47% abuso sexual. Esto sería que cada 2 mujeres están padeciendo un abuso sexual. Pero cuando tratamos siempre este tema decimos lo siguiente: no es que la paciente con fibromialgia, fatiga crónica, sufre violencia familiar o abuso sexual entre tantos, sino que estos son los eventos traumáticos que nosotros investigamos de una población. Quiere decir que el médico tiene que empezar a preguntar más en la historia clínica sobre el trauma psicológico y físico, porque es un factor de riesgo muy importante. Se habla del sedentarismo, del tabaco, del colesterol, pero no se habla del estrés psicosocial que se está llevando vidas y produce este tipo de enfermedades. Es por eso que tantas veces estos pacientes han pasado por muchísimos médicos sin que encontraran clínicamente nada. Exactamente. Ahora, ¿sabes por qué? Sí. El trauma, que es psicológico, es invisible. Tiene que ver con lo que uno vive, con el dolor, con la tristeza, con la angustia. Entonces, como se negaba que la emoción podía enfermar, si dolía el cuerpo, si te sentías cansado o si tenías alguna problemática como ser obesidad, te decían, bueno, no coma, salga a caminar, descanse, porque no se veía realmente que lo que manejaba esa situación es algo invisible, neuroquímico. Vamos a hablar de la epigenética pre y postnatal. Tenemos incluso algunas imágenes que vamos a ir viendo de chiquitos recién nacidos. Bueno, que esto explica un poco, ¿no? A lo que vamos. La genética no es determinante. Epi significa por sobre la genética. Esto significa que la vida empieza a tener interés desde las 40 semanas de embarazo en la vida intrauterina. Fíjate que la medicina ahondó mucho en lo que es el desarrollo del niño, pero se evitaba hablar de las 40 semanas previas. En estas 40 semanas previas, el segundo y el tercer trimestre son lo más importante porque es la conexión del hijo con la madre. A través del tacto, aunque te parezca mentira, el feto empieza a tener conexión con su madre. Y el tacto es el primer elemento resiliente que le brinda la madre a su hijo. El bebé, puramente como tenemos acá, es un ser emocional. Nacemos para emocionarnos, es decir, no tenemos un cuerpo todavía en actividad. De acuerdo a lo que aprendemos a través de la emoción, el cuerpo después se va manifestando. Entonces, el amor de una madre o de un tutor o de quien lleve el papel de cuidado es la primera persona que te brinda la resiliencia a través de la ansiedad y a través de disminuir los miedos y hacerte más valiente y más fuerte para los traumas que todas las personas tenemos en la vida. Pero a su vez, en esta etapa, el feto va recibiendo también esa información de la experiencia vivida por la madre. Exactamente, porque si la madre tiene, suponte, un estrés prenatal, está nerviosa porque no le alcanza la plata o tiene un problema con su pareja, la madre entra en un cuadro de ansiedad donde empieza a ver cortisol en exceso, noradrenalina en exceso, y esto termina desregulando el eje de adaptación del feto. Por lo tanto, el feto cuando nazca puede tener menor perímetro cefálico, menor peso al nacer, son chicos que lloran constantemente, irritantes, excitables. Y la madre, a su vez, también recibió esto de la abuela de la criatura. Entonces, podríamos decir que hay una transmisión transgeneracional. Exactamente. Nosotros cuando empezamos a investigar esto, investigamos el trauma y nos dábamos cuenta que el trauma era personal. Pero hoy sabemos que el trauma también es transgeneracional. Hace un rato pasaban unas fotos de unos niños del Holocausto. Todo se graba en el ADN. Estos niños, fíjate, todo lo trauma de psicológico y físico que han tenido. Ellos han podido enfermar, lógicamente, pero el ADN, imagínatelo como 3 hebras de lanas enroscadas. La epigenética, lo que modifica o muta al gen,
no altera el ADN, sino que son alteraciones químicas. Bien. Entonces, estos niños, como estos soldados, también, esto es parte del Holocausto. ¿Por qué estamos presentando Holocausto? Porque es lo que más tienen estadificado, junto con Guerra de Vietnam, que vamos a ver ahora. Esta gente que ha sufrido este trauma, cada instante de miedo, de angustia, se guardó como una energía. Entonces son luchadores permanentes. Estamos viendo cosas drásticas, como Kim Phu en la guerra de Vietnam, sí. pero enfermaron. No solamente ellos, fíjate que Kim Phu hoy tiene 52 años y padece una diabetes por la gran cantidad de cortisol y de alteraciones insulínicas que se produjeron en su momento, y su primer hijo, el mayor, Thomas, sufre de enfermedades psiquiátricas. Claro. Es decir, lo que no se cambia es el ADN, pero lo que yo modifico o muto como gen, puedo pasarlo hasta 3 generaciones. Bueno, vamos a ir al corte, después vamos a ver un poco cómo se puede tratar algo que recibimos de herencia, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente los síntomas aparecen y se trasladan, se transforman en enfermedades. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. Continuamos con Gloria Pisuto hablando, bueno, de esta herencia, los hijos del trauma, como pusimos en el nombre del título, y que tiene que ver, es muy real, porque esta cuestión de heredar traumas de nuestros abuelos, ¿no? De nuestros bisabuelos, y que se viene transmitiendo y que se transforma en lo que debería ser la fibromialgia. Es el principal síntoma que podemos obtener. Fibromialgia o cualquier enfermedad. En este momento, desde nuestros tatarabuelos, podemos tener hasta una diabetes o ser obesos. Bien. La cosa es así. 3 generaciones son 25 años cada una. O sea, mi tatarabuelo pudo haber estado en la guerra, haber sufrido depresión, modificó la química de su ADN. Mi madre, suponete, o la abuela sería, pasó bien por la vida, pero transmitió eso y llega a mi madre y mi madre se deprime. Bien. Y yo hago una obesidad mórbida, suponete. Bien. Pero bueno, podríamos decir que le damos una explicación a ciertas enfermedades del presente muy reconocibles. Pero acá el problema es cuando ya viene del pasado y desencadena una fibromialgia, que es una enfermedad no reconocible fácilmente. Porque claro, viste que muchas veces lo llaman los pacientes invisibles. Claro. A nosotros la investigación nos dio mucha satisfacción porque empezamos investigando el trauma y nos dimos cuenta que los traumas forman parte de todas las enfermedades que maneja la medicina. Bien. Pero tampoco queremos dejar como mensaje que aquel que tiene como herencia un trauma no tiene posibilidades de salir. Allí vemos Hay más posibilidades de salir. Vemos más imágenes de los traumas más duros. Esta es la guerra quizás, de Vietnam. ¿no? Hablábamos de reprogramación de enfermedad fetal. Estas mujeres que estaban embarazadas restringieron calorías y por supuesto que sus niños nacieron desnutridos y esos niños desnutridos posteriormente por esa restricción calórica influenciada en el ADN hicieron diabetes, obesidad o síndrome sensitivo central. Bien, pasamos a la siguiente, a ver. Bueno, más casos Esto de es caso de la guerra, Malvinas, Malvinas. esto es Malvinas. Todo lo demás está estadificado, Malvinas no está estadificado. Pero por ejemplo, si alguno de los muchachos de Malvinas sobrevivió, es probable que uno de sus nietos se haya suicidado. Queda en el ADN la grabación. Pero volvemos a decir, hay forma de salir de esto. Bien. Con un equipo, como estamos trabajando nosotros, que es integrativo y que se tiene en cuenta lo emocional y físico, se puede salir adelante, un equipo médico. Las otras fotos que tenemos muestran que, bueno, ambientes laborales, que también... La realidad que vivimos, el hacinamiento... No necesariamente hay que pasar por una guerra para pasar algo así. Desde un ambiente como este, bueno... Lo tóxico, lo contrarreloj, el basural, la violencia que existe hoy día. Bien. Fíjate que cada 3 adolescentes uno está sufriendo violencia. Bien. Y finalmente esto, ¿no? El niño aprende de su entorno. O sea que este niño puede ser salvado. Fíjate que el cerebro del niño cuando nace tiene un 40% de formación. El 60% lo cumple hasta los 16 años. Podemos hacer algo por esto. Bueno, lo principal es que se puede hacer algo que quizás lleva tiempo, ¿no? Porque un tratamiento hay que tener paciencia. Por supuesto. Pero se puede revertir. Hay mucha gente que no solamente ha salido de la fibromialgia, sino también del estrés crónico, que también es otra enfermedad. ¿Qué es la entrada a todo esto? Que a veces tampoco sabemos de dónde proviene y tampoco es un cansancio que ni siquiera tiene justificación. Pero hay una explicación en todo este pasado. Hay toda una explicación en el pasado y te vuelvo a repetir, con un equipo que esté adiestrado en esto, se puede salir adelante. Bien. El tiempo más o menos son 2 años para poder salir.
particular. Bueno, vamos a la dirección de la fundación, donde pueden consultar. La Fundación Clínica está en Urquiza 2217, los teléfonos son 24 34 447 y 24 32 769. Bueno, Gloria, muchas gracias. Y yo me voy a despedir diciéndoles que el jueves 1 de octubre está en Néstor Cardinali en San Lorenzo, así que tienen que comunicarse para pedir los turnos. Jueves 1 de octubre en San Lorenzo. Y el 3 de octubre, no se olviden, la Expo Salud Holística, tercera edición, en el Hotel de Calle Italia al 1100. Nos vamos, hasta la próxima semana con otra emisión más de Televida, como siempre por Canal 3. Gracias y hasta la próxima.